¿Qué tal? Buenas tardes todos, todas, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez, laburantes, como todos los lunes, a las 5:30 de la tarde para hablar de lo que sucedió en la semana en materia de producción, sí, en materia de productividad, en materia gremial, en materia sindical, en materia económica, vaya si hay mucho para hablar. Es un gusto, como siempre, compartir todas las semanas junto a ustedes aquí en la televisión pública universitaria y también junto a un gran equipo, enorme equipo, que posibilita que hagamos semanas tras semana este programa. Zule, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, buenas tardes. Ya llegando fin Qué de año. semana, Sí. la que acaba de terminar. Intensa. Qué semana la que acaba de terminar, qué intensa. Complejas, ¿no? Sí. Y muchas consecuencias también. Sí, sí, sí. Volvió el siglo XX, empezó de vuelta al siglo XX. Por lo menos postrimería del siglo XX seguro. Sí. Sí, así que, pero bueno, mucha información para abordar ¿Por dónde empezamos? esta semana. Arrancamos con lo que sucedió parte del fin de semana, podríamos decir, y es que se presentó el Frente Patria Grande. Estamos hablando de un fin de semana intenso donde Latinoamérica ha sido noticia y hoy este nombre rescata un poco, ¿no?, el de cómo pensarnos, ¿no? Este Frente Patria Grande, lanzado por Juan Grabois, el referente conocido de la CETEP, junto al MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, más organizaciones sociales y políticas en Mar del Plata, dando cuenta de la necesidad y la urgencia de un sector marginado, ¿no?, durante mucho tiempo y que viene reivindicando varias luchas, con gran presencia en la escena política también. Así que ha lanzado este frente diciendo que uno de los objetivos fundamentales es recuperar el gobierno, pero además de eso, trabajar para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner 2019. Habló de la figura de Cristina Fernández. Exactamente. No omitió ningún nombre. A la hora de, viste que muchas veces eso se omite, se habla de unidad, pero nunca se dice nombres propios. Bueno, no fue el caso de Grabois, que habló claramente con nombre propio, es Cristina Fernández de Kirchner, a quien de algún modo pretende militar la futura candidatura. Porque cree que es la única posibilidad y alternativa que tiene al sector al que representa, del que forma parte, que reivindica sus derechos y que habla de las necesidades, ¿no?, que los representa. Fue directo con eso, hubo varios representantes, sobre todo de organismos de derechos humanos, que están acompañándolo, como Gómez Alcorta, la abogada reconocida de derechos humanos, por ejemplo, abogada de Milagros Salas y otros referentes de derechos humanos más. Así que este frente interesante que, insisto, ¿no?, vuelve a tomar, a ser parte de la escena política, recordemos, junto a las movilizaciones y el grupo San Cayetano. No quiero todo lo que extenderlo representó mucho, pero tampoco me parece que hay que obviar del análisis, por lo menos lo que nos toca a nosotros, lo pragmático, digamos, que tiene de algún modo lo que Grabois decía, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es hoy la figura opositora que mayor cantidad de votos concentra tras de sí, y los votos no son contagiosos. Así como no son contagiosos, no son transferibles. Claro. Tampoco, que es lo que me parece que por ahí se le dificulta mucho comprender o querer entender o tal vez solamente asimilar a algunos otros dirigentes de la oposición, ¿no? Sí, hay un elemento interesante también en el fragmento de la nota que nosotros tomamos, que dice, bueno, tiene que volver Cristina, pero sin los corruptos, digamos. Hay también una elaboración del discurso, si bien la pone como un signo de esperanza y piensa que es una de las candidatas naturales, quizá por la mayor intención de voto que tiene y por la experiencia previa y la esperanza que significaba para los sectores que Grabois representa, también incluye este tema que muchas veces en la política no ha sido mencionado, al menos del sector popular, que tiene que ver con la corrupción, digamos. Un tema que le ha costado caro al PT en Brasil y que en este contexto de persecución judicial y mediática impone agenda, digamos. No se gobierna el país deseado ni se participa en la política de manera ideal, sino con lo que hay. Y ese tema realmente cala muy hondo. Lo cierto es que es una posición nueva para mirar el 2019 de una manera más amplia y un poco más heterogénea de cómo terminó el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Un 2019 en el que seguirán cayendo los salarios, como han caído en el 2018. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sacó un informe que plantea que de no reabrirse las paritarias va a ser la caída del salario más grande desde 2002. Recordemos, 2002 fue la salida
caída de la convertibilidad, una devaluación de $1 peso, $1 a $2.50 como terminó más o menos en el año 2002. Inicialmente fue a 4,30, incluso 4,60. Después, es cierto, fue bajando acompasadamente. El tema es que, y esto es algo que se puede comprobar, perdóname que te interrumpa, Lautaro, pero que se puede comprobar en la economía hoy por hoy, es que los precios cuando se ubican en torno a $1 de 42 pesos, como llegó hace pocas semanas en la República Argentina, cuando los precios se ubican ahí, luego no bajan, no se reacomodan. Tal cual. No se reacomodan cuando el dólar recupera, si se quiere, algún margen de estabilidad en 37,80, 38. Exactamente. No se reacomoda. El precio queda fijo en torno a los 42. ¿no? Sí, al pico más alto que toma el dólar en esas variaciones. Que fue lo que ocurrió también en aquel momento, en el 2002. Por eso también, entre otras cosas, el semejante deterioro de los salarios que vivimos en aquel entonces. Exactamente, 2002 un 54% de pobreza, un 25% de indigencia. Lo cierto es que el Observatorio de Derecho Social plantea en este informe que de no reabrirse la paritaria en lo que resta de 2018 y de cara al 2019 va a ser la caída de los salarios más grandes. Recordemos que hay una inflación en estos 9 meses, en realidad septiembre es la última medición, del 32,5% y la interanual ya va por encima del 40,5%, ¿no? Algunos datos nomás. Los trabajadores del sistema público de empleo perdieron más del 17%, los de la alimentación el 17%, los de transporte automotor de cargas el 15%, textiles 15%, metalúrgica el 13,8%, construcción el 12,7%, unión de entidades deportivas y civiles el 12,3%. Lógicamente, la caída del salario acompaña esta política. No aparece en el informe cuánto pierden los trabajadores de la economía informal. Son los que más pierden. Que es amplísima. Son los que más pierden. Amplísima, que lamentablemente se recarga día a día en estas circunstancias. Digo, la Argentina, desde hace un tiempo a la fecha, no hace otra cosa que alentar el desarrollo de la informalidad, lamentablemente. De ese 34, 35... 40 en algunas mediciones. En algún momento 40... bueno, lamentablemente sube el trabajo informal. Sí, claro. En un contexto de caída del trabajo, sube el trabajo informal. ¿Cuánto se deteriora el poder de compra de los trabajadores? Si los trabajadores públicos se deterioran un 21%, los trabajadores informales, bueno, se va a deteriorar seguramente más cerca del 25% que del 20%. ¿no? Claro. Vamos a otro tema, Zule. Exactamente, vamos a hablar en este caso algo que seguramente no lo escuchaste en los medios grandes, en la televisión o en los medios gráficos más importantes. Estamos hablando de una nueva denuncia a Jorge Triaca, el nuevo secretario de Trabajo, nuevo digo por el cargo, recordemos que era ministerio, sí, claro. y increíblemente históricamente ahora es una secretaría. Está siendo denunciado otra vez por parte del gremio de los trabajadores de seguridad privada. Recordemos las denuncias que tuvo, ¿no?, por parte del SOMU. Bueno, claro. En este caso se vuelve a renovar trabajadores de seguridad privada, un gremio intervenido y que volvería otra vez a manos de sus trabajadores el año que viene, en el mes de enero, y estamos hablando de, una vez más, fondos que se creen que serían 15 millones por mes. 15 millones de pesos de este gremio a distintos representantes que hacen al grupo familiar y las empresas cercanas a Jorge Triaca, el secretario de Trabajo. Se vuelve a repetir una historia, ¿no? Algo que tuvo su difusión en su momento y que mágicamente después desapareció de los medios, ¿no? Ustedes recordarán, inclusive con trabajadoras de él denunciándolo, que estuvo allí en la prensa, pero después desapareció el tema. Y insisto, vuelve nuevamente esto con una referencia a lo que fue el SOMU, también los trabajadores marítimos, que también, digo, no se sabe qué es lo que pasó después. Sí. Está bien, pero son mal pensados ustedes, porque está Laura Alonso, entonces sabemos que, ¿no? Sí, pero es garantía de transparencia. Sí, sabemos que tomará la denuncia y que su contestador telefónico va a decir, no, eso no se va a investigar, no hay ninguna irregularidad. No, quien se ofendió en estos últimos días cuando un periodista de La Nación, Televisión La Nación, canal de televisión de La Nación, le preguntó cuántos casos habían sido homologados, cuántos casos había dado cuenta de luz, se ofendió. Y dijo que ella no está para responder eso. Claro, además no voy a venir al estudio a responderte eso.
Claro, yo venía a otra cosa, que seguramente era publicitaria. Suelen hacer eso. A mí me divierte muchísimo eso que a veces está pasando. Es tan grande la diferencia entre la realidad efectiva y la realidad construida en términos más mediáticos, tan grande que a veces no se puede disimular. Y entonces a veces los periodistas tienen que conformarse precisamente en eso y hacer preguntas, y no están acostumbrados. Notablemente no están acostumbrados, nunca estuvieron acostumbrados. Todo lo que sale por fuera del coaching realmente los alarma. No están acostumbrados a que la pregunta no venga para que vos te luzcas tirándote a la izquierda porque sabés que te la iban a patear ahí. No están acostumbrados a eso. Es llamativo. También es llamativo cómo, vieron que la televisión se ha conformado, bueno, buena parte de la televisión de análisis político se ha conformado en paneles muy numerosos, ¿no? Y un conductor que siempre aparenta estar como al margen de las opiniones desmesuradas con las que suelen intervenir los panelistas, que como es la figura del equilibrio. Es la figura del equilibrio hasta que un panelista pone en aprietos al jefe de gobierno de la ciudad. Y donde ponen en aprietos al jefe de gobierno de la ciudad, ahí aparece la figura del conductor supuestamente imparcial, siendo recontra parcial. Cubriendo, ¿no? Se pone así para que no le peguen más a Horacio Rodríguez Larreta, por decir uno, algo que uno ve. Pero no deja de ser muy divertido. Yo un poco de esto quería hablar en el comienzo. Les pido disculpas, porque me voy a veces y hiperlinkeo y me voy para otro lado, pero quería hablar un poco de esto, de la realidad, de lo que efectivamente, cómo opera la realidad en todos y cada uno de nosotros y de lo que elige mostrarse de esa realidad. Yo creo, lo he dicho en este mismo espacio, esa realidad efectiva en algún momento sí o sí se revela. En algún momento la epifanía, la revelación se produce. Cuanto más se demore, más traumáticas serán las consecuencias de esa demora. Para muestra nada más que un botón, lo que pasaba la semana pasada en la República Argentina en torno a la media sanción que consiguió en la Cámara Baja la ley de leyes, el presupuesto del año 2019. No voy a hablar de algunas cosas que son muy simples. Podría hacerlo. Podría contarles, por ejemplo, qué es lo que prevé el presupuesto en materia de inflación, en materia de dólar, en materia de crecimiento y compararlo con lo que fueron los presupuestos anteriores. No la pegaron nunca, pero no la pegaron ni de cerca. El dólar, hoy por hoy, de acuerdo al presupuesto del año pasado, iba a ser de 19 pesos. De 19 pesos. No la pegaron, pero ni a la mitad le acertaron. Es increíble. Ni al doble, perdón, le acertaron. Por ejemplo, la inflación hoy, que ya son un montón de medidoras las que dicen se va a acercar entre el 45 y el 50, que hoy supera el 40, la inflación no iba a superar inicialmente el 12%, después dijeron el 15%. Vos fíjate dónde está la inflación hoy, superando el 40%, hoy, superando el 40%. Faltan 2 meses, 2 meses bravos, sobre todo diciembre, bravísimo. Pero no voy a hacer eso. Te voy a contar algunas de las cosas en las que este presupuesto, que podríamos llamarlo el presupuesto del ansiado déficit cero, ¿para quién? ¿Para la población argentina? No. Para el gobierno ni siquiera, ni tal vez. Tal vez ni para el gobierno. Porque saben que gobernar con un presupuesto de déficit cero es prácticamente imposible. Para el Fondo Monetario Internacional, que fue el que escribió el presupuesto. Pero es clarísimo.
Por eso el apuro. Y también por eso el apuro en impedir que vos, que yo, que todos nosotros podamos interpelar al presupuesto. Había que hablar de otra cosa. ¿Y de qué había que hablar? Y de los destrozos del banco, de algunos encapuchados que siempre aparecen, milagrosamente aparecen en el momento ideal, justo cuando está exponiendo, por ejemplo, el miembro informante de la mayoría opositora. En ese momento empiezan a volar las piedras. ¿Es llamativo? No, ¿qué es llamativo? Es 2 más 2. Era recontra obvio que iba a pasar eso. Y después todos los medios de comunicación en cadena, la tan repudiada cadena, nos cuentan que hay un venezolano que tiene foto con tal fulano que no es venezolano, es formoseño, y en realidad es otro tipo, que hay un miembro del radicalismo islámico turco, y no, en realidad es un chabón universitario, licenciado en economía, que vive en Córdoba y que fue a Buenos Aires a hacer su documentación definitiva, y que sí, por ahí, no sé, le gusta Hugo Chávez, la nota de Clarín de hoy o ayer, creo que era, contando que al tipo en Facebook le gusta, likea cosas que tienen que ver con Hugo Chávez o con Lula da Silva, de algún modo lo responsabiliza. De algún modo, para Clarín daba origen. Después se preguntan de dónde sale Bolsonaro. ¡Va, viejo, vamos! ¿En serio no saben de dónde sale Bolsonaro? Déjense joder a mí. Pero bueno, nos estuvieron hablando de eso. Y en ningún momento no podemos tomarnos tiempo para explicarte, incluso a vos que creíste que era la intifada de la oposición al gobierno o la racionalidad, incluso vos que festejaste que obtuvo media sanción un presupuesto que realmente te jode, pero que te jode en el centro de tus intereses y fundamentalmente de una vida digna. ¿Y por qué digo esto? Mirá, te voy a leer algunas cosas porque quiero ser bien claro. Este presupuesto del déficit cero propone una reducción muy fuerte del gasto, ¿no? Se va a gastar un 6% menos en servicios sociales, dice, un 23% menos en educación, un 48% menos en vivienda, un 20% menos en promoción y asistencia social, un 8% menos en salud, un 17% menos en ciencia y tecnología y un 20% menos en agua potable y alcantarillado, algo que vos les ha permitido hacer campaña aquí en la provincia de Buenos Aires. Con los jardines de infantes y con las cloacas, la campaña formidable que han hecho los actuales gobernantes es impresionante. ¿Qué pasa? En realidad se recorta, pero se recorta gravemente algunos ítems bien puntuales. Se reduce, por ejemplo, un 33,8% la partida de leche fortificada para pibes de hasta 6 años, para pibes desnutridos y para mamás. 33,8% en leche fortificada. Se reduce el programa de atención de la madre y el niño en un 76%. El programa de salud escolar prácticamente desaparece, lo reduce en un 97,6%. La salud adolescente se recorta en un 45,2%. En promoción de salud, el recorte va a ser del 34%. En medicamentos y tratamientos post-trasplantes, se va a reducir un 41%. El INCUCAE, aprobaron la ley Justina e hicieron de eso, necesitan guita para poder investigar, para poder desarrollarse, en definitiva, para poder realizar trasplantes en los nosocomios públicos de la República Argentina. Al INCUCAE le recortan el presupuesto en un 33%. A los programas contra el HIV y enfermedades de transmisión sexual los recortan en un 20%. En salud sexual y reproductiva un 14,7%. En apoyo a la fertilización asistida, atención con esto, el ajuste se lleva el 60,27% de los recursos. Si tienen como pareja, si vos
tenés inconvenientes para quedar embarazada, tenés que tener guita para poder acceder a un tratamiento de fertilidad. Si no, no vas a poder acceder. Claramente, te están diciendo que no vas a acceder. Y en educación, ¿qué pasa? En jardines de infantes, que te acordás la cantidad que iban a hacer con lo que nos costaba fútbol para todos, el presupuesto se reduce un 69%. Sí, un 70% recortan en jardines de infantes y encima el 30% que le dejan, después lo subejecutan, como hicieron este año. Ni uno, nada. Ni el año pasado, ni el anterior. Ni un jardín de infantes hicieron. En infraestructura y fortalecimiento escolar, ¿te acordás de la escuela que voló un Moreno? Un 79%. En formación docente, cuando hablan de los docentes que están atrasados, que dan clase como en el siglo XIX, a la hora de formarlos, los reducen en un 40%. En educación digital, ¿te acordás que venía? Iban a poner un Apple Store físico, casi uno por manzana nos iban a poner. Reducen la partida de educación digital un 69%. A las becas Progresar le quitan un 25%. Y como es obvio, a la infraestructura universitaria la borraron, no hay más, 100%. No va a tener un solo peso en el próximo presupuesto la infraestructura universitaria. Porque en definitiva, a las universidades públicas los pobres no llegan. Y si llegaban, no tienen que llegar más. Es clarísimo hacia dónde apunta el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que se apuró en darle media sanción el gobierno de Mauricio Macri. Es clarísimo hacia dónde apuntan. Apuntan hacia vos, hacia tu centro de flotación. Si este presupuesto efectivamente prospera, vos te hundís. Esto es Laburante. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar. Seguimos en Laburantes, a pesar de todo con una sonrisa. Usted me presenta el informe y yo me voy a tomar Así su es. agua. El 5 de diciembre se van a realizar elecciones en ATULP sobre ese tema, pero también sobre la cuestión general de los laburantes. Estuvimos charlando con Raúl Archubi, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, y esto nos contaba. Hasta ahora en lo que es el sistema universitario no se ha visto ningún inconveniente respecto del achicamiento de plantas, sí con respecto al tema salarial, que lo estamos peleando día a día desde nuestra federación, pero bueno, nosotros estamos acompañando a todos los sectores, principalmente acá de la región, con el Frente Gremial Regional, como compañeros, por ejemplo, los de astilleros, que están teniendo problemas con su fuente de trabajo, y otros gremios que lo han tenido en la zona. Todos sabemos lo que es este gobierno nacional, está atacando permanentemente a todos los sindicatos, pretendiendo quitar los derechos que tanto tiempo y tantas vidas le ha llevado al movimiento obrero conseguir y sostener. No se está equivocando, está haciendo lo que vinieron a hacer, a quitarnos derechos, a rebajar los salarios, porque para ellos el salario es un costo, como le dijo Macri en la campaña. Pretenden volver con el sistema de AFJP para quitar los aportes de la parte patronal a todo lo que es el sistema de seguridad social. Y bueno, es una pelea que nos daremos nosotros, estamos totalmente en contra de eso. Para nosotros el sistema público de jubilaciones es el ideal porque es solidario.
Tenemos muy poco tiempo, por lo que no puedo, pero es importantísimo esto que acaba de decir Raúl Archubi, importantísimo hablar del tema previsional, un apartadito muy cortito y ya vamos a la pausa. Dos funcionarios del Fondo Monetario Internacional en una entrevista que le dieron, creo que, no recuerdo si al Cronista, lo leí hoy a la mañana, o al diario La Nación, dicen la reforma, son muy claros, muy claros. De algún modo está bueno que escuchar a los tipos del fondo. Ahí no hay vaivenes entre lo que van a hacer y lo que quieren hacer. Lo dicen. Si la reforma del sistema tributario argentino depende del resultado de las elecciones de 2019. Clarísimo. Son clarísimos. Del sistema previsional. La reforma del sistema previsional argentino, dije otra cosa. Tributario, sí. La reforma del sistema previsional argentino depende de las elecciones de 2019. Clarísimo. Más claro, echarle agua. Después, que no lo veas en los medios de comunicación masivos, no quiere decir que no lo puedas ver en los medios. Aquí estamos. Y vamos a seguir. Una breve pausa. Vuelven con nosotros.